Tú das testimonio de que el Señor ha vuelto y está realizando la obra del juicio y de que la gente ha de aceptar dicho juicio para despojarse de pecado y entrar al cielo. Yo no lo entiendo. Es cierto, pecamos constantemente, pero como el Señor Jesús ya asumió nuestros pecados, podemos confesarnos con un sacerdote y somos perdonados y podremos ir al cielo al morir. El Señor nos ve libres de pecado. ¿Por qué habría de realizar una obra de juicio a su regreso? Exacto. Si se nos perdonan los pecados, ¿por qué aún debemos aceptar el juicio de Dios? ¿Cómo pueden estar tan desorientados? Sí, el Señor Jesús perdonó los pecados al hombre, pero jamás afirmó que la gente pudiera entrar al cielo si sus pecados eran perdonados. ¿Dijo eso alguna vez el Señor? En absoluto. Es verdad. El Señor lo dejó claro. Todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. El esclavo no mora para siempre en la casa. El Hijo sí permanece siempre en ella. Santos seréis, pues porque yo soy santo. Amén. ¿El perdón de nuestros pecados significa que no tenemos una naturaleza pecaminosa? ¿Significa que somos purificados de nuestra corrupción? Cierto, se nos perdonan los pecados, pero aún tenemos una naturaleza pecaminosa y un carácter satánico. Si entráramos en el reino de los cielos, nos rebelaríamos y resistiríamos contra Dios. Continuaríamos pecando y diciendo cosas detestables. Exacto. ¿Dejarían entrar a una persona así? ¿Dejaría Dios que entraran pecadores en su reino? No. Es imposible. Por eso, realiza el Señor la obra del juicio en los últimos días, para salvar a la humanidad del pecado y de nuestro carácter satánico, para que podamos someternos al Señor y adorarlo. Esta es la obra de salvación del Señor en los últimos días. Amén. El Señor Jesús una vez profetizó: «Aún tengo otras muchas cosas que deciros, mas por ahora no podéis comprenderlas. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará todas las verdades para la salvación. Quien me menosprecia y no recibe mis palabras, ya tiene juez que le juzgue. La palabra que yo he predicado, esa será la que le juzgue el último día. Pues tiempo es de que comience el juicio por la casa de Dios». Amén. El Espíritu de la verdad ha llegado en los últimos días y es Dios Todopoderoso. Él ha expresado toda verdad para salvar a la humanidad, para corregir de raíz la pecaminosidad del hombre, para purificar su carácter satánico. Sí. Así dejaremos de pecar, de rebelarnos contra Dios o de resistirnos a Él. Lo obedeceremos y adoraremos. Hasta entonces no seremos dignos de ser llevados a su reino, ni de recibir las bendiciones que Él prometió. Ahora todos los creyentes piensan que si confesamos nuestros pecados a diario, se nos perdonan y seremos dignos de entrar en el reino de Dios. Pero están muy equivocados. Sí. En realidad, ¿quién es digno de entrar en su reino? El Señor Jesús dijo: «No todo aquel que me dice, oh Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial, ese es el que entrará en el reino de los cielos». Amén. Las palabras del Señor Jesús son poderosas y autoritarias. Sin duda son la verdad. Por supuesto. No podemos contemplar esto según nuestras nociones, sino según las palabras del Señor para estar en línea con la verdad. Cierto. Leamos unas palabras de Dios Todopoderoso. De acuerdo. De acuerdo. Quiero leer. Bien. Un pecador como vosotros, que acaba de ser redimido y que no ha sido cambiado ni perfeccionado por Dios, ¿puede ser conforme al corazón de Dios? Para ti que aún eres del viejo ser, es cierto que fuiste salvado por Jesús y que no perteneces al pecado gracias a la salvación de Dios, pero esto no demuestra que no seas pecador ni impuro. ¿Cómo puedes ser santo si no has sido cambiado? En tu interior estás cercado por la impureza, egoísmo y mezquindad, pero sigues deseando descender con Jesús. ¿Qué suerte tendrías? Te has saltado un paso en tu creencia en Dios. Solo has sido redimido, pero no has sido cambiado. Para que seas agradable a Dios, Él debe transformarte y purificarte personalmente. Si solo eres redimido, no alcanzarás la santidad. De esta forma, no serás apto para participar en las buenas bendiciones de Dios,
porque te has saltado un paso en la obra de Dios de gestionar al hombre, que es el paso clave del cambio y el perfeccionamiento. Tú, un pecador que acaba de ser redimido, eres por tanto incapaz de recibir la herencia de Dios. Amén. Amén. Muy bien dicho. Sí, Ya que oyeron las palabras de Dios Todopoderoso, ¿qué tal? genial. Son palabras prácticas. Sí, Todos creíamos que podríamos entrar en el cielo si se nos perdonaban los pecados. Ahora vemos que ese razonamiento es deficiente. El Señor Jesús jamás afirmó eso. Es una noción totalmente humana. Sí. Sí. Si seguimos esperando con ansia a que el Señor venga a llevarnos a su reino, y al final caemos en el desastre en vez de recibir al Señor, ¿no seremos como las vírgenes insensatas? sí, es verdad. Sí. Por tanto, si queremos entrar en su reino y recibir un hermoso destino, debemos aceptar el juicio y la purificación de Dios Todopoderoso. Esa es la única senda al reino de los cielos. Amén. Sí, ¿Ya está claro por qué hemos de aceptar el juicio y la purificación de Dios Todopoderoso? Lo entiendo. Para entrar en el cielo, hemos de aceptar el juicio de Dios Todopoderoso y purificarnos a fin de ser dignos de su reino. ¿Es eso correcto? Sí. ¿Y buscarán Está sacerdotes que bien, ¿no? perdonen sus pecados y así los lleven al cielo? al parecer es un espejismo recurrir al clero por el perdón y así entrar en el cielo. Sí. Efectivamente. Antes solía arrodillarme ante los curas para confesarme. Ahora veo lo tonto que era. Luego de media vida creyendo, aún pensaba que el Papa y el clero podían llevarme al cielo. Qué ciego e ignorante. Tienes razón. Era un tonto. Cristo de los últimos días usó una variedad de verdades para enseñar al hombre, para exponer la sustancia del hombre y para analizar sus palabras y acciones. Estas palabras comprenden verdades diversas, tales como el deber del hombre, cómo el hombre debe obedecer a Dios, cómo debe ser leal a Dios, cómo debe vivir una humanidad normal, así como la sabiduría y el carácter de Dios, etc. Todas estas palabras están dirigidas a la sustancia del hombre y a su carácter corrupto. En particular, las palabras que exponen cómo el hombre desdeña a Dios se refieren a que el hombre es una personificación de Satanás y una fuerza enemiga contra Dios. En su obra de juicio, Dios no aclara la naturaleza del hombre con unas pocas palabras, la expone, la trata y la poda a largo plazo. Todos estos métodos diferentes de exposición, de trato y poda no pueden ser sustituidos con palabras corrientes, sino con la verdad de la que el hombre carece por completo. Solo los métodos de este tipo pueden llamarse juicio. Solo a través de este tipo de juicio puede el hombre ser doblegado y completamente convencido sobre Dios, y además obtener un conocimiento verdadero de Dios. Lo que la obra de juicio propicia es el entendimiento del hombre sobre el verdadero rostro de Dios y la verdad sobre su propia rebeldía. La obra de juicio le permite al hombre entender mejor la voluntad de Dios, del propósito de la obra de Dios y de los misterios que le son incomprensibles. También le permite al hombre reconocer y conocer su esencia corrupta y las raíces de su corrupción, así como descubrir su fealdad. Estos efectos son todos propiciados por la obra del juicio, porque la esencia de esta obra es en realidad la obra de abrir la verdad, el camino y la vida de Dios a todos aquellos que tengan fe en Él. Esta obra es la obra del juicio realizada por Dios. Amén. Amén. Entender las palabras de Dios. La vida es maravillosa al entender la palabra de Dios. Gracias al Señor. En mis años como creyente, siempre he querido librarme del pecado, pero tras todos estos años de fe, nunca he podido hacerlo. Creía no tener esperanza de entrar en el cielo. Ahora, luego de leer las palabras de Dios Todopoderoso, veo que se nos perdonan los pecados por la fe en Él, pero que no se corrige nuestra naturaleza pecaminosa. Así es. Para corregir de raíz nuestro pecado, hemos de aceptar el juicio de Dios Todopoderoso. Entonces nuestra corrupción será purificada. Amén. Tienes toda la razón. Al fin entiendo por qué Dios ha de realizar la obra de juicio en los últimos días.
Gracias al Señor. Veo que es necesario que Dios realice la obra del juicio en los últimos días. Sí. Y díganos, ¿cómo realiza Dios Todopoderoso la obra de juicio? ¿Cuál es su experiencia? Háblanos de ella. Nos encantaría oírla. Bien, les diré un poco. Cuando acepté a Dios Todopoderoso, quería compartir esta maravillosa noticia con el resto del clero. Pero para mi sorpresa, recibí la condena y la persecución de los obispos y sacerdotes. Hicieron todo para interponerse. Y hasta enviaron personas a la iglesia para intentar que dejara el camino verdadero. Indignante. ¿Cómo pudieron Yo hacer sufrí eso? mucho. Cuando era sacerdote, todos los fieles me tenían mucho respeto. Era estimado y admirado a donde iba. Pero luego, recibía condenación, rechazo y escupitajos. Era muy preocupante la idea de perder mi reputación y estatus. Estuve sufriendo durante días como si mi mundo se hubiera volteado. Por ello oré y leí esto en las palabras de Dios Todopoderoso. Si tienes una posición alta, una reputación honorable, si posees un conocimiento abundante, si tienes muchas propiedades y muchas personas te apoyan, pero estas cosas no te impiden venir ante Dios para aceptar su llamamiento y su comisión, para hacer lo que Él te pide, entonces todo lo que haces será la causa más significativa de la tierra y el proyecto más justo de la humanidad. Si rechazas la llamada de Dios por causa de tu estatus o de tus propios objetivos, todo lo que hagas será maldito y será incluso detestado por Dios. Amén. La palabra de Dios es tienes mucha verdadera. razón. Al leer las palabras de Dios, sentí que Él me revelaba y juzgaba cara a cara. Fue muy humillante. Hacía décadas que era creyente y me creía una persona devota. Pero cuando llegó el Señor, la reputación y el estatus me reprimían y me negaba a dejarlo todo por seguirlo a Él. ¿Qué tenía eso de devoción por Dios? Sin la revelación y el juicio de las palabras de Dios Todopoderoso, jamás habría descubierto que yo no servía sino a mi estatus de sacerdote y que no aspiraba sino a la admiración ajena. No servía al Señor. Sí. Recibir la gracia de Dios, aceptar la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días y gozar del sustento de sus palabras es una gran bendición. Pero no podía renunciar a la reputación y el estatus. Me afligía perder esto. No sentía pesar ni culpa por rebelarme contra el Señor. Cierto. Qué tonto y qué ciego. Me llené de pesar al descubrir lo corrupto y patético que era. Decidí que, aunque no tuviera estatus alguno y todos me rechazaran, aún seguiría a Dios Todopoderoso hasta el fin. Amén. Gracias a Dios por su salvación. Gracias a Dios. Ahora todo Es el maravilloso. Así Tras años de fe nunca he oído un testimonio de este tipo. Yo aún no comprendo este testimonio. Trata del autoconocimiento. Es el testimonio de una experiencia de vida. La gente sin esta no lo entiende. La fe en Dios Todopoderoso es correcta. Con semejante testimonio no es la senda Sin equivocada. duda. Las palabras de Dios Todopoderoso son muy prácticas.